Hay hombres que llegan al poder por un golpe de suerte, y hay otros que llegan porque el poder, literalmente, se les cae encima como una puerta arrancada de sus bisagras. Roberto Urdaneta Arbeláez no empezó su vida soñando con la presidencia. Empezó aprendiendo a sobrevivir en un país donde una firma podía salvarte o condenarte. Y lo más inquietante es esto. Cuando por fin estuvo a un paso del centro del escenario, el reloj ya estaba corriendo. No era si iba a entrar en la historia, sino cuánto tiempo le quedaba para hacerlo antes de que Colombia se incendiara del todo. Nació el 23 de febrero de 1890 en Bogotá, en una Colombia que todavía olía a pólvora vieja y a promesas rotas. El país venía de guerras civiles, de odios heredados como apellidos, de una política que se discutía con discursos y se resolvía con sangre. En ese ambiente, crecer no era un trámite, era una escuela de tensión permanente. La capital era un tablero de ajedrez donde cada familia sabía qué bando ocupaba, qué puertas se abrían y cuáles se cerraban para siempre. Urdaneta creció con una idea clavada en la cabeza. El orden no era un lujo, era una necesidad. Y esa obsesión no nacía de la comodidad, sino del miedo real a que todo se desmoronara. En su juventud, Colombia era un país que podía cambiar de rumbo en una tarde. Bastaba un rumor, una proclama, un choque entre facciones, y la vida cotidiana se convertía en una trinchera. Para un muchacho inteligente, disciplinado, con vocación de estudio, la pregunta era brutal. ¿Cómo se construye algo duradero en un suelo que tiembla? Eligió el derecho. No por romanticismo, sino por instinto. En un país donde la fuerza mandaba, el derecho era la herramienta para ponerle límites a la fuerza, o al menos intentarlo. Estudió con rigor, con esa seriedad de quien entiende que el conocimiento no es adorno, sino escudo. Mientras otros jóvenes buscaban brillo, él buscaba estructura, y en esa búsqueda empezó a formarse el rasgo que lo acompañaría toda la vida. Una manera de actuar sin estridencias, pero con una firmeza que no necesitaba gritar. La Bogotá de comienzos del siglo XX era un lugar de pasillos largos, ministerios, juzgados, redacciones, cafés donde se cocinaban alianzas. La política no siempre se anunciaba en plazas. Muchas veces se decidía en conversaciones cerradas, en cartas, en acuerdos que no dejaban huella pública. Urdaneta aprendió a moverse ahí, en el territorio donde la paciencia vale más que el aplauso. No era un caudillo de multitudes, era, más bien, un hombre de estado en formación. Alguien que entendía que la estabilidad se construye con detalles. Un decreto bien escrito, una negociación bien cerrada, una institución que no se quiebre. Pero Colombia no te deja estudiar en paz por mucho tiempo. La vida pública llamaba con urgencia, y el país seguía dividido por una línea que parecía imposible de borrar. Conservadores y liberales. Dos visiones del mundo que no solo competían por el poder, sino por el sentido mismo de la nación. En ese escenario, Urdaneta se fue acercando al Partido Conservador, no como un fanático, sino como un convencido de que el Estado debía sostenerse con autoridad y continuidad. Para él, el caos no era una teoría, era una amenaza concreta. Su ascenso fue gradual, casi silencioso. No hay en sus primeros años el espectáculo del político que se inventa a sí mismo cada semana. Hay, en cambio, una acumulación de confianza, cargos, responsabilidades, tareas que otros evitaban porque no daban gloria. Y sin embargo, esa era la clase de trabajo que, en tiempos de crisis, termina importando más que cualquier discurso. En Colombia, la reputación se construye también por lo que uno no hace. Urdaneta no era un incendiario, no era un hombre de frases diseñadas para humillar al adversario, y eso, paradójicamente, lo volvió útil. Porque cuando el país se tensaba, cuando la política se volvía un campo minado, los líderes buscaban figuras capaces de sostener el timón sin romperlo. Él empezó a ser visto como alguien confiable, un conservador serio, institucional, con capacidad de administrar y de negociar. En ese camino apareció una figura que terminaría marcando su destino: Laureano Gómez. Gómez era todo lo que Urdaneta no parecía ser en la superficie. Un polemista feroz, un líder de verbo afilado, un hombre capaz de encender pasiones y de dividir una sala con una sola frase. Donde Urdaneta era prudencia, Gómez era combate. Y sin embargo, esa diferencia no los separó. Los conectó porque en política, a veces el estratega necesita al administrador, y el administrador necesita al estratega. La relación entre ambos se fue tejiendo como se tejen las alianzas peligrosas. Con admiración, con utilidad mutua
y con una sombra inevitable de dependencia. Mientras tanto, el país avanzaba hacia décadas cada vez más tensas. La modernización traía nuevas presiones. Ciudades creciendo, conflictos sociales, disputas por la tierra, una opinión pública más activa. Y en el fondo, como un latido oscuro, la violencia partidista seguía ahí, esperando el momento de estallar. Urdaneta, desde sus responsabilidades, veía el mapa completo. No solo la pelea del día, sino la fragilidad del sistema. Su carrera pública lo llevó a ocupar posiciones de alta responsabilidad. Fue ministro, fue diplomático, fue un hombre llamado a representar al Estado en momentos en que la imagen de Colombia afuera importaba, tanto como la estabilidad adentro. Y aquí hay un detalle que suele pasar desapercibido. La diplomacia no es solo protocolo, es presión. Es negociar con sonrisas mientras por dentro se calcula el costo de cada palabra. Urdaneta se entrenó en ese arte. Hablar sin incendiar, ceder sin rendirse, sostener la dignidad del país sin provocar una crisis mayor, pero la política colombiana no perdona la calma. Cada vez que parecía abrirse un espacio para la moderación, aparecía un hecho que lo cerraba de golpe. El país se polarizaba. Los discursos se endurecían, los bandos se miraban como enemigos existenciales. Y en ese clima, la figura de Laureano Gómez crecía, arrastrando al conservatismo hacia una postura más combativa. Urdaneta, por su parte, se mantenía como un hombre de estructura, de legalidad, de procedimientos. Esa tensión, entre el fuego y el dique, no era un simple matiz. Era un conflicto real dentro del mismo proyecto político. Y entonces llegó el punto de quiebre que cambiaría la vida de Colombia, y sin que él lo supiera todavía, la de Urdaneta también. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Bogotá explotó. Las calles se convirtieron en un infierno de humo. Gritos, disparos, edificios ardiendo. El país entero sintió que el suelo se abría. Lo que siguió no fue solo un estallido urbano. Fue el inicio de una época de violencia que se extendería como una mancha imposible de limpiar. Para un hombre como Urdaneta, que creía en el Estado como contención, aquello fue la confirmación de su peor temor. Cuando el orden se rompe, no se rompe en pedazos pequeños, se rompe en avalancha. En medio de esa Colombia que se desangraba, la política dejó de ser un juego de mayorías y se convirtió en una lucha por supervivencia institucional. Los conservadores regresaron al poder con Mariano Ospina Pérez, y el país entró en una espiral donde cada decisión parecía tener consecuencias mortales. Urdaneta, con su perfil de hombre serio y de confianza, se volvió aún más valioso. No era el que encendía la plaza, era el que podía sostener un ministerio, una embajada, una negociación, sin que todo se viniera abajo. Pero el destino no se conforma con poner a un hombre en la antesala del poder. También le pone una cuenta regresiva. A finales de los años 40 y comienzos de los 50, Laureano Gómez se consolidó como el gran líder conservador y llegó a la presidencia, y en ese tablero, Urdaneta quedó ubicado en un lugar tan alto como peligroso: la vicepresidencia. Para muchos era un cargo ceremonial. Para Colombia, en ese momento, era una silla junto a un volcán. Porque el país no estaba simplemente dividido, estaba al borde de la ruptura. La violencia partidista se extendía por regiones enteras, la confianza en las instituciones se erosionaba, y el gobierno de Gómez, con su estilo confrontacional, aumentaba la presión. Urdaneta, desde su posición, veía cómo el margen de error se hacía mínimo. Cada día era una cuerda más tensa, cada decisión, un fósforo cerca de gasolina, y entonces, el giro inesperado. El hombre fuerte, el presidente combativo, empezó a fallar físicamente. La salud de Laureano Gómez se deterioró, y de pronto, lo que parecía una estructura sólida se convirtió en una pregunta aterradora. ¿Qué pasa si el líder cae? En política, la enfermedad no es solo un asunto privado. Es un vacío que otros intentan llenar. Y en Colombia, en ese momento, un vacío podía significar caos. Ahí, sin discursos épicos ni campañas triunfales, Roberto Urdaneta Arbeláez quedó frente a la puerta que separa a un funcionario de un protagonista histórico. No era una puerta elegante, era una puerta golpeada por la crisis, por la violencia, por la desconfianza. Y detrás, el país entero contenía la respiración. El reloj ya estaba corriendo, y Urdaneta lo sabía. Porque en Colombia, cuando el poder te cae encima, no te pregunta si estás listo. Te pregunta cuánto aguantas antes de que todo estalle.
La mañana en que Roberto Urdaneta Arbeláez entendió que la presidencia no era un honor, sino una trampa, Colombia ya olía a pólvora fresca. No era el día de una posesión con bandas y aplausos. Era el día en que el poder se volvió un objeto pesado, casi sucio, que alguien debía sostener para que no aplastara al país. Y lo más cruel es que no lo eligieron las urnas para ese momento exacto. Lo eligió la enfermedad de otro hombre. Y la impaciencia de una nación que estaba aprendiendo a matarse en nombre de un color político. Laureano Gómez, el presidente de Verbo Incendiario, el arquitecto de una derecha dura, el hombre que no negociaba con facilidad, empezó a quebrarse por dentro. Su salud se deterioró hasta volverse un secreto a voces, un rumor que caminaba por los pasillos del poder como un animal nervioso. En un país donde cada vacío se llena con conspiraciones, la fragilidad del presidente era gasolina. Y entonces, sin épica, sin campaña, sin esa ilusión de mandato popular, Urdaneta quedó en el centro del tablero. El vicepresidente, llamado a reemplazar al jefe en el peor momento posible. El 5 de noviembre de 1951, Laureano Gómez se apartó del cargo por razones de salud y Urdaneta asumió como presidente encargado. Una palabra que suena administrativa, casi inocente. Pero en Colombia, en 1951, encargado significaba caminar sobre vidrio con los ojos vendados. Significaba gobernar con un reloj de arena en la mano, sabiendo que el verdadero dueño del poder seguía vivo, vigilante, opinando desde la sombra, y que cualquier paso en falso podía desatar una tormenta dentro del propio conservatismo. Y otra, más sangrienta, en el país profundo. Porque el conflicto no era solo liberal contra conservador. El conflicto real, el que le mordía los talones a Urdaneta cada madrugada, era el choque entre dos maneras de entender el poder dentro del mismo proyecto. La línea dura laureanista, que quería imponer orden con hierro, y la necesidad desesperada de bajar la temperatura, para que Colombia no se partiera en dos. Urdaneta no podía romper con Laureano Gómez. Era su aliado, su jefe político, el hombre que lo había llevado hasta ahí. Pero tampoco podía gobernar como si el país fuera una hoja en blanco. Afuera, la violencia no era un concepto. Era una lista de muertos que crecía sin pedir permiso. La escena era casi cinematográfica. En Bogotá, los ministerios seguían funcionando. Los decretos se firmaban. Los uniformes brillaban en los actos oficiales. Pero en muchas regiones, la autoridad era un rumor. Había pueblos donde la noche era una sentencia, donde el sonido de un caballo o de un camión podía significar una visita armada. La gente aprendía a leer el peligro en detalles mínimos. Una puerta marcada, una mirada sostenida demasiado tiempo, un nombre pronunciado en voz baja. Y en ese país, Urdaneta debía sostener la idea de Estado como si fuera una lámpara en medio de un vendaval. Su estilo, más sobrio y menos provocador que el de Gómez, generó expectativas contradictorias. Para algunos, era la oportunidad de una moderación necesaria, para otros, era una pausa táctica, un intermedio antes de que el laureanismo volviera a apretar el puño. Y ahí apareció el primer giro incómodo. Urdaneta, el hombre de procedimientos, empezó a descubrir que la legalidad no siempre alcanza. Cuando la realidad se desborda, podía firmar órdenes, podía pedir informes, podía convocar reuniones, pero no podía decretar que el odio se detuviera. El gobierno conservador enfrentaba una presión doble. Por un lado, la oposición liberal denunciaba persecución y violencia. Por otro, sectores conservadores exigían mano más dura, más control, más castigo. Urdaneta quedó atrapado entre dos fuegos, y el tiempo era su enemigo. No tenía un horizonte claro. Gobernaba mientras. Laureano se recuperaba. Ese mientras era una cuerda al cuello. Cada decisión debía ser lo bastante firme para no parecer debilidad, y lo bastante prudente para no incendiar más el país. Y todo eso bajo la mirada del propio Laureano Gómez, que no era un expresidente retirado. Era un presidente ausente que seguía pesando como una montaña. En ese ambiente, la política se volvió un juego de sombras. Los rumores de golpe militar no eran fantasía. Eran conversaciones reales en cuarteles, en clubes, en oficinas donde se hablaba con la puerta cerrada. Los militares observaban el caos con una mezcla de preocupación y ambición. La idea de que solo el ejército puede restaurar el orden empezaba a sonar menos como amenaza y más como tentación. Y Urdaneta, civil hasta la médula, debía lidiar con una institución armada que se sabía indispensable. El país, además,
estaba marcado por una herida reciente que no dejaba de supurar. El Bogotazo había sido una explosión, pero la violencia era una enfermedad crónica. No se trataba de un solo estallido, sino de una cadena de retaliaciones que se alimentaban a sí mismas. En ese contexto, cualquier gesto del gobierno era interpretado como señal de guerra o de rendición. Un nombramiento podía ser leído como provocación, un discurso como amenaza, un silencio como complicidad. Urdaneta intentó sostener el aparato del Estado con su herramienta favorita: la administración, reuniones, comités, coordinación, disciplina institucional, pero la realidad le devolvía imágenes brutales. Carreteras donde el control cambiaba de manos, regiones donde la justicia era un arma, familias desplazadas que llegaban a las ciudades con lo opuesto. En Bogotá, el poder podía parecer sólido. En el campo, era una palabra vacía. Y entonces, cuando parecía que su presidencia encargada sería solo un paréntesis, el paréntesis se alargó. Laureano Gómez no regresaba. Su salud seguía siendo un factor político, no solo médico, y ese alargamiento tuvo un efecto venenoso. Urdaneta empezó a ser visto, por algunos, como un obstáculo, por otros, como una oportunidad. Los laureanistas más duros desconfiaban de cualquier gesto que oliera a conciliación. Los sectores que querían una salida institucional lo miraban como el único capaz de evitar un colapso. Y los militares, mientras tanto, medían el terreno. La tensión creció con un detalle que parecía menor, pero era explosivo. La legitimidad. Urdaneta no había llegado por elección directa a ese puesto. Su autoridad dependía de la Constitución y del respaldo del conservatismo, pero en un país donde la sangre estaba reemplazando a los votos en muchas zonas, la legitimidad era un cristal. Bastaba un golpe para romperlo. Y los golpes, en Colombia, no siempre venían de la oposición. A veces venían desde adentro. En 1952, el clima político se volvió aún más áspero. Las calles de Bogotá, que ya habían ardido en 1948, seguían siendo un termómetro. La polarización se sentía en los periódicos, en los púlpitos, en las conversaciones familiares. Había hogares donde se prohibía decir ciertos nombres, había amistades que se rompían por una frase, y en medio de esa sociedad fracturada, Urdaneta debía representar continuidad, calma, control. Era como pedirle a un hombre que sostuviera un vaso de agua sin derramar una gota mientras el suelo tiembla. Laureano Gómez, desde su convalecencia, no dejó de influir. Su sombra era una orden no escrita. Urdaneta podía ocupar el despacho, pero no podía actuar como si el despacho le perteneciera. Ese fue su conflicto más íntimo y más real. Gobernar sin ser dueño del gobierno. Ser el rostro visible de decisiones que, muchas veces, se discutían con un ausente. Y esa situación, lejos de estabilizar, alimentaba la sensación de interinidad permanente. Un país en guerra no soporta la idea de un piloto temporal. El tiempo, además, empezó a cerrarse como una trampa, porque mientras Urdaneta intentaba sostener el equilibrio, el ejército veía cómo la política civil se consumía en su propia pelea. Y en 1953, la cuenta regresiva se volvió audible. Los rumores dejaron de ser susurros. Se hablaba de solución, de salida, de restauración del orden. Palabras limpias para una acción sucia. Sacar a los civiles del tablero. Urdaneta estaba en una posición imposible. Si se enfrentaba a los militares con dureza, podía provocar el golpe que quería evitar. Si cedía demasiado, podía acelerar la idea de que el poder civil era débil. Y si intentaba apoyarse en Laureano Gómez, se ataba a una figura que polarizaba aún más. Era un laberinto sin salida elegante. El giro final llegó con una frialdad casi quirúrgica. El 13 de junio de 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla encabezó el golpe de Estado. No fue una escena de película con tanques disparando en cada esquina. Fue, precisamente, lo que lo hizo más aterrador. La sensación de inevitabilidad, como si el país, agotado, hubiera aceptado el cambio de manos con un suspiro. Urdaneta, el presidente encargado, quedó desplazado por la fuerza de los hechos. Y ahí está la imagen que resume su tragedia política. Un hombre que había llegado para sostener el orden constitucional termina siendo testigo de cómo ese orden se rompe, sin que él pueda impedirlo. La caída no fue solo personal, fue el colapso de una fórmula. La idea de que bastaba con un administrador serio para contener una crisis que ya era estructural. Urdaneta no era un caudillo con ejército propio, no era un tribuno capaz de arrastrar multitudes, no era un conspirador, era un hombre de Estado en un tiempo que devoraba a los hombres de Estado.
Y sin embargo, lo más inesperado es que su salida no lo convirtió en un mártir ni en un villano. Lo convirtió en algo más raro, en una figura puente, un presidente que ocupó el centro del escenario cuando el escenario ya se estaba incendiando por debajo. Su presidencia encargada quedó marcada por esa paradoja. Tuvo el poder en las manos, pero el poder real, el que decide el destino, ya estaba migrando hacia otros actores. Cuando Rojas Pinilla tomó el control, Colombia entró en una nueva fase. Y Urdaneta, que había vivido la política como disciplina y procedimiento, vio cómo el país se deslizaba hacia una lógica distinta, la del mando militar como respuesta al caos civil. El reloj que había empezado a correr cuando Laureano enfermó no se detuvo con el golpe, solo cambió de ritmo. Y para Urdaneta, el tiempo de gobernar se acabó sin ceremonia, como se apaga una luz en una habitación donde nadie quiere mirar a los ojos. Lo que quedaba era otra batalla, menos visible pero igual decisiva. Sobrevivir políticamente a un país que ya no confiaba en sus propias reglas. Y en esa Colombia que se acostumbraba a soluciones de fuerza, el nombre de Roberto Urdaneta Arbeláez quedaba suspendido en una pregunta, incómoda. ¿Fue el hombre que intentó contener el incendio? ¿O el hombre al que el incendio le arrebató el timón antes de que pudiera hacer algo? La respuesta no estaba en un discurso, estaba en lo que venía después, cuando el país, exhausto, empezaría a buscar una salida que no fuera ni la guerra partidista ni la bota militar. El golpe de Rojas Pinilla no solo le quitó a Urdaneta el despacho, le cambió el aire. De un día para otro, el país amaneció con una calma rara, como esas calles que quedan en silencio después de un tiroteo. Y en ese silencio, lo más peligroso no era lo que se veía, sino lo que se aceptaba, que la Constitución podía doblarse si la seguridad lo exigía. Para Roberto Urdaneta Arbeláez, que había vivido aferrado a la idea de que el Estado se sostiene con papeles, firmas y procedimientos, aquello fue como ver cómo se derrite el piso bajo los pies. La imagen que queda de esos días no es la de un hombre derrotado a gritos, sino la de un civil desplazado por una maquinaria que ya venía rodando. Rojas Pinilla entró con promesas de pacificación, de orden, de fin de la violencia partidista. Muchos respiraron, algunos aplaudieron, y Urdaneta, que había intentado contener el incendio sin gasolina propia, quedó en una posición incómoda. Ni héroe de resistencia, ni cómplice del nuevo régimen. Su conflicto, el real, el que lo perseguía desde que Laureano Gómez enfermó, no desapareció con el golpe. Solo cambió de forma. Ya no era gobernar bajo la sombra de Laureano. Era existir políticamente en un país donde el poder se había mudado al uniforme. Pero Colombia no se detuvo para procesar el cambio. El régimen militar empezó a reorganizar el tablero con rapidez. Se habló de amnistías, de desarme, de carreteras, de obras públicas. Se intentó vender la idea de un nuevo comienzo. Y sin embargo, bajo esa capa de modernización, la tensión seguía viva. La prensa vigilada, la oposición contenida, el miedo a que la solución se volviera costumbre. En ese ambiente, Urdaneta se movió con cautela. No era un conspirador de café, ni un tribuno de plaza. Era un hombre que conocía el peso de las instituciones y precisamente por eso, sabía lo fácil que era romperlas cuando la gente está cansada. El tiempo, además, jugaba en su contra de una manera cruel, porque el golpe lo había sacado del poder, pero no lo había liberado de la responsabilidad histórica. En los corrillos políticos, su nombre aparecía como una pieza útil. El conservador sobrio, el civil respetable, el puente posible. Y ahí llega un giro que pocos ven venir cuando se cuenta su historia. Urdaneta, el presidente encargado que cayó sin disparar un tiro, se convirtió en una referencia silenciosa para quienes buscaban una salida civil al ciclo de violencia y golpes, no por carisma, sino por contraste. En un país de voces estridentes, su moderación empezó a sonar como una alternativa. Mientras Rojas Pinilla intentaba consolidarse, el desgaste se acumuló. La promesa de pacificación chocó con la realidad de un país donde la violencia no era solo un problema de orden público, sino una estructura de odios, venganzas y poderes locales. Y cuando el régimen militar empezó a endurecerse, cuando la censura se sintió más pesada y la oposición se reorganizó, la política civil volvió a respirar por las grietas. Urdaneta, desde su lugar, observó cómo los viejos partidos, liberal y conservador, enemigos a muerte en el campo y en los discursos, empezaban a entender algo aterrador. Si seguían peleando como antes, el futuro sería una sucesión de botas. Esa comprensión no fue romántica,
Fue pragmática, casi desesperada. Y ahí, en esa desesperación, se gestó el Frente Nacional, el acuerdo para alternar el poder entre liberales y conservadores y repartirse la administración del Estado como una forma de cerrar la puerta a los golpes y bajar la temperatura de la guerra partidista. Urdaneta no fue el rostro principal de ese pacto. Los reflectores se los llevaron otras figuras, pero su trayectoria lo colocaba en un lugar simbólico. Él había sido el civil que intentó sostener el orden constitucional justo antes de que se rompiera. Su experiencia era una advertencia viviente de lo que pasa cuando el sistema se queda sin aire. Y sin embargo, el Frente Nacional, con toda su intención de estabilizar, traía su propia sombra: la exclusión. Al cerrar el juego a dos partidos, se cerraban también otras voces. Se buscaba paz institucional, pero se sembraba un resentimiento que más tarde encontraría caminos violentos. Urdaneta, hombre de legalidad, podía ver la paradoja. Para salvar la democracia, se la encorsetaba. Para evitar el caos, se limitaba la competencia. Era una medicina fuerte, y como toda medicina fuerte, tenía efectos secundarios. En esos años, Urdaneta siguió siendo un conservador de peso, un referente de la vieja guardia, pero no un caudillo. Su influencia era más de pasillo que de plaza, más de consejo que de arenga. Y eso, en Colombia, a veces es más decisivo de lo que parece. Porque mientras el país intentaba rearmarse institucionalmente, la memoria de la violencia seguía ahí, como una cicatriz que pica. Había regiones donde el acuerdo de Bogotá sonaba lejano, casi insultante. Había familias que no podían alternar nada. Solo podían recordar a sus muertos. El nombre de Urdaneta aparecía entonces ligado a una pregunta incómoda. ¿Qué tanto se podía haber hecho distinto entre 1951 y 1953? ¿Había margen real para frenar el golpe? ¿O el golpe era el desenlace lógico de un Estado que ya no controlaba su territorio? Él cargó con esa pregunta sin poder responderla con un hecho contundente. No hubo una gran batalla final. No hubo un discurso que cambiara el curso de la historia. Su presidencia encargada fue, más bien, una sala de espera con el reloj sonando demasiado fuerte, y esa es una tragedia particular. La de los hombres que no caen por un error, sino por una época. A medida que avanzaban los años 60, Colombia se transformaba y se enredaba al mismo tiempo. La modernización urbana convivía con el abandono rural, la estabilidad del Frente Nacional convivía con nuevas formas de conflicto. Y en ese paisaje, Urdaneta envejecía como envejecen los políticos de otra era, viendo cómo las reglas que defendieron se adaptan, se deforman, se negocian. Su figura quedaba asociada a un conservatismo institucional, de traje oscuro, de despacho, de documento, un conservatismo que, en su mejor versión, buscaba orden sin espectáculo, y en su peor versión, podía ser ciego ante el dolor que ocurría lejos de la capital. Lo más cinematográfico de su legado no está en una obra pública ni en una ley famosa, sino en una escena mental. Un hombre sentado frente a un escritorio que no era del todo suyo, firmando decisiones mientras el país se deshacía en los bordes. Y luego, años después, viendo cómo el país intenta coserse con un pacto que, para existir, tuvo que admitir una verdad brutal. La guerra partidista había sido tan destructiva que obligó a sus enemigos a repartirse el poder como quien se reparte un botín para que nadie vuelva a incendiar la casa. Urdaneta no fue el arquitecto único de esa salida, pero su vida política quedó como un puente entre dos Colombias: la de la violencia, abierta entre partidos, y la de la búsqueda de estabilidad mediante acuerdos. Y ese puente tiene grietas, porque la estabilidad no borró el pasado, solo lo empujó hacia otras formas. La violencia cambió de nombre, de actores, de banderas. Y la pregunta sobre la legitimidad, la misma que lo perseguía cuando era encargado, siguió rondando. ¿Quién manda realmente cuando el Estado pacta para sobrevivir? En la intimidad de su trayectoria, el límite de tiempo que lo marcó fue siempre el mismo: la interinidad. Gobernó con fecha de caducidad desde el primer día, y esa caducidad se convirtió en su destino. No tuvo el lujo de construir un proyecto largo. Tuvo que administrar una emergencia que se volvió historia. Y cuando la historia se escribe, suele premiar a los que ganan y castigar a los que pierden. A Urdaneta le tocó algo más extraño: quedar en el medio, como una bisagra. No se le recuerda por una revolución ni por una dictadura, sino por haber sido el último intento de continuidad civil antes de que el país aceptara, aunque fuera por cansancio, la interrupción militar. Y ahí está el gancho final que duele.
A veces, el personaje más importante de una tragedia no es el que da el golpe ni el que lo resiste, con épica, sino el que intenta evitarlo con reglas. Y descubre que las reglas, sin poder real detrás, son papel frente al fuego. Roberto Urdaneta Arbeláez vivió esa lección en carne propia. Y Colombia, durante décadas, siguió pagando el precio de haber aprendido tarde que el orden no se sostiene solo con decretos, sino con legitimidad, presencia estatal y una paz que no sea únicamente un acuerdo entre élites. Imagina esto: un hombre que llegó a la cima del Estado sin haberla buscado como un conquistador, y que, cuando el país se partió en 1962, no cayó por un escándalo ni por una bala, sino por algo más frío y más aterrador: la costumbre de aceptar lo inaceptable. Ahora, después del golpe, cuando las cámaras ya no lo siguen y el uniforme ocupa el centro del escenario, empieza la parte más peligrosa de su historia. Porque hay derrotas que terminan cuando te quitan el cargo, y hay derrotas que apenas comienzan cuando te dejan vivo para ver lo que viene. A Roberto Urdaneta Arbeláez lo empuja hacia atrás la marea de 1953, pero no lo borra. Queda, más bien, como una figura incómoda. Demasiado civil para el nuevo orden, demasiado conservador para convertirse en bandera, de una oposición romántica, demasiado institucional para jugar a la conspiración. Y sin embargo, en Colombia, la política rara vez deja a alguien afuera del todo. Lo que hace es cambiarle el tipo de jaula. En los meses siguientes al ascenso de Gustavo Rojas Pinilla, el país se llena de señales contradictorias. Por un lado, la promesa de pacificación, desarmes, amnistías, la idea de que la violencia partidista puede apagarse con una orden firme. Por el otro, el precio: controles, presiones, una prensa que aprende a respirar bajito. Urdaneta, que había vivido de la letra y del procedimiento, ve cómo la realidad se impone con una lógica brutal. Cuando el miedo manda, la legalidad se vuelve un adorno. Y esa constatación no es teórica, es personal. Él había sido el rostro de la continuidad constitucional, el hombre que firmaba para que el Estado siguiera pareciendo Estado. Ahora, el Estado se parece a otra cosa. Su vida pública entra en una fase de sombras largas. No es el exiliado épico ni el mártir. Es el exmandatario que camina por pasillos donde las conversaciones bajan de volumen cuando él se acerca. En el conservatismo, algunos lo miran como el hombre que no pudo. Otros, como el hombre que no quiso empujar más fuerte. Y ahí aparece el conflicto real que lo acompaña hasta el final. La pelea contra la idea, cada vez más popular, de que la fuerza es más eficaz que la ley. Urdaneta no combate con discursos incendiarios. Combate con una terquedad silenciosa, casi anticuada. Insistir en que el país no puede. Normalizar la interrupción del orden civil. Pero el tiempo no le da tregua. En política, el tiempo es un animal que muerde. Si no lo alimentas con victorias, te devora con olvido. Y Urdaneta tiene un reloj encima desde el primer día de su presidencia encargada. La marca de lo provisional. Esa etiqueta lo persigue como una sombra. Encargado se vuelve una forma de destino. Y ahora, fuera del poder, el reloj cambia de sonido. Ya no cuenta los días de un mandato. Cuenta los años de una reputación. Mientras tanto, el régimen militar se desgasta. La modernización que promete Rojas Pinilla convive con el endurecimiento. La oposición se reorganiza. Y ocurre un giro que, visto desde lejos, parece imposible. Liberales y conservadores, que se habían desangrado durante años, empiezan a entender que su guerra privada abrió la puerta a un árbitro armado. No es una iluminación moral, es instinto de supervivencia. Si no se ponen de acuerdo, el país se acostumbra a que el poder no se discute en urnas, sino en cuarteles. En ese proceso, Urdaneta no es el protagonista de los titulares, pero sí una pieza que pesa. Su nombre sirve como recordatorio de una frontera. Antes del golpe, hubo un intento, imperfecto, limitado, presionado, de sostener la institucionalidad. Él encarna esa última bisagra. Y en política, las bisagras no se celebran, pero sin ellas la puerta se cae. Llega 1957. La presión contra Rojas Pinilla crece hasta volverse insoportable. El país se llena de un rumor eléctrico. Paro, protesta, ruptura. Y cuando el régimen cae, Colombia entra en una transición que parece una salida, y también una apuesta peligrosa. Se instala una junta militar, y el país se prepara para un acuerdo que pretende cerrar la herida a la fuerza. El Frente Nacional. Aquí el relato se vuelve incómodo, porque el Frente Nacional nace como salvavidas y como candado al mismo tiempo. Alternancia pactada.
reparto de cargos, promesa de que el Estado no volverá a ser botín de una sola facción. Para muchos, es el fin de la pesadilla inmediata. Para otros, es una democracia con puertas cerradas. Urdaneta, conservador de instituciones, entiende el dilema con una claridad amarga. Para evitar el colapso, se reduce la competencia. Para evitar el golpe, se limita el juego. Es una medicina fuerte. Y las medicinas fuertes dejan secuelas. En esos años, su papel es el de un hombre consultado, escuchado en privado, citado como referencia de sobriedad. No es el caudillo que arrastra multitudes. Es el político que pesa por lo que representa. La idea de que el Estado debe sostenerse en reglas, incluso cuando las reglas parecen inútiles. Su influencia se mueve en el terreno donde se decide lo que no se anuncia. Conversaciones, cartas, reuniones discretas. En un país que se acostumbra a la estridencia, él opera como un recordatorio de otra forma de poder. La del procedimiento. Pero la historia no le concede descanso, porque mientras Bogotá intenta estabilizarse con pactos, el país profundo sigue ardiendo de otras maneras. La violencia partidista no desaparece como si alguien apagara un interruptor. Se transforma, se desplaza, se mezcla con nuevas causas. En los años 60, aparecen guerrillas con discursos distintos, nacidas de exclusiones viejas y nuevas, y el Frente Nacional, que buscaba cerrar la puerta a los golpes, deja ventanas abiertas a otras tormentas. La sensación de que hay ciudadanos sin representación real, de que el Estado se reparte entre élites mientras el campo paga la cuenta. Urdaneta envejece viendo ese paisaje, y hay algo casi cinematográfico en la imagen. El hombre que defendió la continuidad civil observa cómo el país logra una estabilidad formal, pero no logra una paz completa. Es como si Colombia hubiera aprendido a caminar con la espalda recta, pero con una herida sin cerrar bajo la camisa. En lo personal, su vida entra en una etapa más reservada. La figura pública se vuelve más discreta, más doméstica, más de memoria que de acción. No porque deje de importar, sino porque el país cambia de protagonistas. Los nombres nuevos ocupan el centro. Las urgencias se multiplican. Y sin embargo, cada vez que se habla de la línea que separa la autoridad civil del poder de facto, su historia vuelve como una advertencia. Una democracia puede morir sin un gran estruendo, simplemente porque la gente se acostumbra a que así toca. El giro más inesperado de su legado es ese. Urdaneta no queda como el gran reformador ni como el gran represor. Queda como el símbolo de una fragilidad. Su presidencia encargada, vista desde el futuro, parece una habitación con las luces parpadeando. El Estado todavía está ahí, pero ya se siente el corte de energía. Y después, su vida posterior al poder se convierte en una especie de eco. El hombre que estuvo en el centro justo antes de que el centro se rompiera, en la Colombia del Frente Nacional, su conservatismo institucional tiene un lugar, pero también un límite, porque el país empieza a exigir otras respuestas. Reforma agraria, inclusión, presencia estatal real en territorios donde la ley es un rumor. Y ahí aparece otra tensión silenciosa. La distancia entre el Estado de papel, de decretos, de firmas, de ministerios, y el Estado, de tierra, de caminos, de escuelas, de jueces que lleguen vivos a su destino. Urdaneta, formado en la lógica del derecho, pertenece a una generación que creyó que el texto podía ordenar la realidad. La realidad, sin embargo, le responde con una frase cruel. El texto no llega a donde no llega el Estado. Los años pasan. Su nombre aparece en conversaciones de historiadores, en debates de partido, en recuerdos de quienes lo trataron. No es un mito popular, es una figura de archivo, de gabinete, de transición, y aún así, su historia tiene un filo. Muestra cómo un país puede empujar a un hombre decente a administrar lo imposible, porque eso fue, en esencia, su presidencia. Administrar una crisis que no cabía en un despacho. Y entonces llega el final, sin espectáculo, como llegan los finales de quienes no construyeron su vida para la ovación. Roberto Urdaneta Arbeláez muere el 23 de agosto de 1972. Para entonces, Colombia ya es otra, y al mismo tiempo, sigue siendo la misma en lo esencial. Un país que busca orden y paga por él. Un país que firma pactos y descubre que los pactos no alcanzan. Un país que teme al caos, y por miedo, a veces entrega demasiado. Su legado queda suspendido en una pregunta que no se resuelve con una estatua. ¿Qué vale más en una crisis, la legalidad o la fuerza? Urdaneta apostó por la legalidad, incluso cuando la legalidad parecía una vela en medio de un vendaval. Y esa apuesta,
Aunque no le dio una victoria visible, dejó una marca. La idea de que el poder sin reglas no es solución, es aplazamiento del desastre, porque si algo enseña su vida después del poder es esto. El golpe no fue solo el fin de su gobierno, fue el inicio de una era en la que Colombia tuvo que inventar mecanismos para que el uniforme no volviera a ser la respuesta automática. El Frente Nacional fue uno de esos mecanismos, con sus luces y sus sombras, y en esa historia, Urdaneta queda como el hombre que estuvo justo antes del quiebre, el testigo incómodo de cómo se rompe una continuidad y de lo difícil que es reconstruirla sin sacrificar algo en el camino. Al final, la imagen que persiste no es la del presidente con banda, ni la del político en tarima, es la de un hombre que creyó que el Estado se sostiene con instituciones y que tuvo que ver, con los ojos abiertos, cómo las instituciones pueden quedarse solas cuando el país se cansa, cuando el miedo manda y cuando el tiempo, ese enemigo invisible, se convierte en sentencia. Y quizá por eso su historia sigue siendo inquietante, porque no habla solo de él, habla de lo fácil que es perder la normalidad y de lo caro que cuesta recuperarla.